hay que mejorar los estándares, pero estamos dejando a menos gente con acceso a vivienda. Los mal llamados guetos verticales son el síntoma de las fallas de mercado. ¿Quién va a ser el ministro de Vivienda que tenga las agallas para llevarse el costo político de ser el ministro que achique la vivienda social de 60 metros a 30 de nuevo? Porque yo creo que resistirse al cambio solo va a generar peores ciudades y más desigualdad. Regulación urbana y ciudad. Me pidieron que hablara un poco de las experiencias, tendencias que se están dando en la planificación y regulación urbana. Aquí, tal como José Ramón comentó, en Chile son escasos los ejemplos de planificación a mediano y largo plazo. Tal vez los mejores son, a la izquierda, discípulos de Toyos Matuska, Juan Parroquia y equipo con su plan de movilidad del año 58 y el primer PRMS del 60. Don Germán Baren, con todo lo que fue el trabajo en Nueva Providencia, y Marcial Echenique con la mirada territorial que generó hacia la macroregión central. Sin embargo, como dice un profesor mío, yo creo que de planificar es humano, implementar es divino. Y si bien no soy economista, mientras Chile adhiera a un sistema de economía social de mercado, que estuvieron intentando cambiarlo, el mercado de suelos es el que nos permite, digamos, desarrollar nuestra ciudad, nuestras políticas binacionales a nuestro país. Y si hay un mercado imperfecto, es el mercado de suelos. ¿Por qué? Porque cumple con 5 de las principales fallas de cualquier mercado. La primera es discrecional. Un colega nuestro con un plumón decide que de aquí para allá se plantan pechugas, de aquí para acá se construyen 19, 20 pisos. Y muchas veces con evidencia laxa, que es cosa de ver algunos planos. Y muchas veces incluso hemos sido testigos del recortar y pegar, que de repente estamos viendo el plan regulador de Cumpeo y aparece la palabra pelotillehue. O sea, a ese nivel de poco celo. Por otro lado, las simetrías de información. Obviamente, la señora Juana no tiene idea lo que es un índice de ocupación de suelo. Y nosotros y los inmobiliarios y los abogados especialistas en temas inmobiliarios manejamos, o sea, para todos nosotros incluso difícil seguir del tranco a todas las circulares de la DDU. ¿Ah? Y esa asimetría de información no solamente se da en los actores y la comunidad, sino que también entre la industria y las contrapartes técnicas municipales. Por otro lado, hay problemas de agencia. La burocracia me carga llamar la permisología. Las tramitaciones, la sobreregulación llevan a excesos de interpretación, como decíamos antes. ¿Por qué? Porque obviamente no hay incentivos para que un director de obras o un asesor urbanista haga la pega rápido cuando está colapsado y no tiene los recursos. Y por otro lado, hay incentivos desalineados. Por un lado tenemos los intereses del municipio, que puede ser tal vez permisos de edificación, versus los intereses de una comunidad que le está pidiendo a su concejal que, pese a que viven frente al metro, no les aumenten las alturas porque están felices con eso. No en mi patio trasero. Y lo peor de todo es que también hay captura o a veces ideología. O sea, si un concejal o un alcalde quiere ser reelecto, va a ceder a las presiones de sus vecinos, independiente de que el Estado haya hecho una gran inversión para tener una calidad de vida enorme. Y esas fallas finalmente se expresan en esto. Los mal llamados guetos verticales son el síntoma de las fallas de mercado. No es culpa de esas familias que están dispuestas a pagar una cantidad de plata enorme por vivir cerca de las oportunidades que viven ahí, más encima los estigmatizamos. Y eso queda demostrado además en el problema que es el cartel, que yo creo que es el más representativo del estallido. Una clase media, emergente, vulnerable, que es muy pobre para el banco y muy rica para el servio. Y no nos hemos preocupado de ellos. Y por otro lado, como ellos no tienen plata para vivir, se genera entonces explosión de campamentos. En el 2007 teníamos 27.000 familias viviendo en campamentos. Hoy en día tenemos 130.000.
O sea, Chile le estaba ganando la batalla de los campamentos, pero nos desviamos. Y según Techo, el 50% de las familias que llegan a campamentos no son venezolanos ni tampoco son personas de situación de calle, son familias que no pudieron seguir pagando el arriendo o los echaron por temor al contagio durante la pandemia. Y la pregunta que organiza el debate entonces es: ¿más o mejor planificación? El freno al mercado tiene un componente cíclico. Sabemos que las tasas altas, el crédito más caro y la inflación generan un menor dinamismo económico, pero debajo del ciclo aparecen restricciones estructurales. Hay escasez de suelo, la burocracia, mayores costos de construcción, menor productividad y fragilidad fiscal del modelo. Entonces Chile sí enfrenta una crisis de accesibilidad urbana y no solo una caída transitoria del mercado. En todo el mundo hay una crisis de acceso a la vivienda, pero en Chile se ha exacerbado. Y aquí es donde la pregunta que yo me hago es si la planificación en Chile es demasiado lenta en tiempos de paz, en tiempos de urgencia hace crisis. Y por eso es que hay que evaluar bien este golpe, esta bomba que está generando el ministro Quirós con esta modificación en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Y estas distorsiones ya las ha aprobado Edward Glaeser, que sostiene que el sistema actual de zonificación y regulaciones restrictivas en todo el mundo funciona como un impuesto que infla artificialmente los precios de la vivienda y perjudica especialmente a los jóvenes, adultos mayores y las personas de bajos ingresos. Y citando a Jorge Rodríguez, de quien voy a mostrar después unas cifras, el economista del CEP y del miembro del Consejo Fiscal Autónomo, la vivienda dejó de ser solo un problema sectorial y hoy es un problema económico, urbano, fiscal y de gobernanza. Y esto es importante porque por algo es Quirós, el ministro de Hacienda, el que propone esto, porque es un tema de desarrollo económico, generar 200.000 empleos en un año. Desde el 2010 a 2025, el precio de la vivienda creció mucho más rápido que los ingresos, y esto ya lo hemos visto. Miren ustedes cómo se va separando el valor de la vivienda respecto a los ingresos de las personas. El pie exigido como proporción aumentó significativamente, el dividendo mensual hoy pesa más sobre el presupuesto de los hogares, y aún si bajan las tasas, la accesibilidad no vuelve automáticamente. Entonces tenemos que generar un shock de oferta. Por otro lado, la inflación entre el 2021 y el 2022 elevó las tasas de largo plazo, encareció el crédito hipotecario y la demanda por compra e inversión en vivienda se contrajo. El financiamiento además también se hizo más caro. En la normalización que esperamos macroeconómica previo a la guerra en Irán, puede ayudar, pero no resuelve el problema de fondo. Y este gráfico es increíble porque yo no sé si esta cuestión no apunta acá, pues esta pantalla es... Miren ustedes, este es de Jorge Rodríguez, la tasa hipotecaria. Yo tuve la suerte de renegociar mi casa y comprarme un terreno en la playa y me dieron tasa de 1,7 el 19 de octubre del 2019. Y olvídense cómo peleé con el banco, finalmente cerramos en 1, 2, 3, para que me la aguantaran. Era impresionante, estábamos en el paraíso. Miren ustedes cómo se colocaron créditos hipotecarios del 2019 antes del estallido. Y miren cómo se va, ¡puf! Y luego estamos cada vez, ¿verdad?, ahí arrastrando el poncho. Entonces, el mercado privado enfrenta restricciones estructurales. Por un lado, la mal llamada permisología, plazos mayores, criterios heterogéneos, incertidumbre regulatoria, escasez de suelo. Y después vamos a hablar de que suelo hay. El problema es que no estamos liberando su potencial para generar oferta de vivienda. Y una construcción más cara y menos productiva. No solamente en el sector privado, sino que donde esto hace más crisis todavía es en la vivienda social, donde hoy en día el valor de la vivienda social es 5 veces mayor por vivienda al que... O sea, estamos con la misma plata construyendo 5 veces menos vivienda que el 2010, cuando llegamos al récord de 100.000 soluciones habitacionales al año. Y eso porque le estamos metiendo norma térmica y no sé qué. Está bien, hay que mejorar los estándares, pero estamos dejando a menos gente con acceso a vivienda. Y por otro lado, Chile sí cambió, y cambió dramáticamente. Entre los dos censos del 17 y del 24, y para qué hablar del 92 al 24, hubo una generación de nuevos hogares gigantesca, y no es por los migrantes, que son 2 millones de personas, sino que más bien porque el tamaño de la familia se achicó. Entonces hay menos personas en más hogares,
de 4 a 2,8. Hoy, además, un quinto de los chilenos o de los hogares en Chile hay una persona viviendo adentro. Unipersonales, un quinto de los hogares. Y el sistema sigue ofreciendo soluciones pensadas para una estructura de hogares que ya cambió. Parafraseando al ministro Monkever, ¿quién va a ser el ministro de Vivienda que tenga las agallas para llevarse el costo político de ser el ministro que achique la vivienda social de 60 metros a 30 de nuevo? Cuando durante todos estos años veníamos, ¿verdad?, tratando de aumentar el tamaño de la vivienda para entregársela a un joven de 19 años solo. Entonces, otro dato freak, y con esto me apuro porque me estoy alargando. Hoy en día hay más mascotas chipeadas que niños menores de 14 años en Chile. Entonces vamos generando también políticas habitacionales para los perros. ¿Tienen solución las fallas de mercado o no tienen solución? Sí tienen. Desde el punto de vista de la regulación, no necesitamos más regulación. No podemos seguir metiéndole más flecos a la ordenanza o a la ley. Necesitamos mejor regulación. Y alguien tiene que poner la bomba. Ustedes saben cómo se apagan los incendios en los pozos petroleros. No es con una manguerita, no es echando la agüita. Se tira una bomba, ahoga el incendio y ahí entras a picar. Segundo, transparencia y competencia. La información pública debe estar disponible a todos los actores, así como los plazos y tramitación de todos los permisos y proyectos. Tercero, una planificación que tenga incentivos y condiciones. Nosotros fuimos pioneros con los desarrollos urbanos condicionados, pero después lo empezamos a llenar de flecos de nuevo. Que haya garrote y zanahoria, reglas claras, subsidios que sean necesarios y suficientes, pero no excesivos para que alcancen a todos. Inversión pública, ahí donde el mercado no llega y donde hay rentabilidad social, entonces invertir desde el Estado. Y mientras no desaparezcan las contribuciones, no hablemos de captura de plusvalía. Si la sacan, ahí van a enredarnos. Y la verdad es que la captura de plusvalía en Colombia, que todos lo comentan como si fuera el santo grial, ha sido un desastre. Y por último, planificación y normas con mirada prospectiva, flexible y basada en estándares de performance. Entonces, cuando surge el pánico por esta propuesta que en algunos aspectos dice que vamos a bajar, ¿verdad?, y vamos a permitir que haya 2 habitantes por vivienda en vez de 4, hay que tener ojo con la precisión de la mirada. Porque hay quienes están en contra, como es el caso de Tomás Cox, profesor de la Universidad de Chile, que subió este mapa donde él muestra el área urbana de Santiago que estaría a menos de 600 metros de un paradero de red. O sea, todo Santiago. Pero la verdad es que lo que propone la modificación del UBUC es a ejes troncales, a ejes de transporte, a metro, y si miramos un estudio que hizo el CEJU del MIMBU del año 2021, vemos que en realidad el área de influencia a 700 metros de la red de metro y tren, a que habría que agregar los troncales, la verdad es que no es tanta. Y además muchos de esos terrenos ni siquiera son uso de suelo habitacional, son industriales. Entonces vamos viendo que esta cuestión no es que va a reventar Santiago, pero seamos precisos, trabajemos en la precisión. ¿Y cuáles son las tendencias mundiales? Porque esto es lo que me invitaron a hablar, recién estoy partiendo, estoy peor que José Ramón. Ya. Digo en la extensión, no en la calidad. O sea, la calidad también estoy peor. Ken Larson, el director del City Science Lab del MIT, que estuvo en Concepción el año pasado, él dijo que la inteligencia artificial está desafiando y va a cambiar para siempre la planificación de manera exponencial, particularmente en gobernanza, regulación y gestión urbana en 3 puntos clave. El primero, la permisología. Él dice que con el blockchain, y después podemos tener un seminario sobre el blockchain y la inteligencia artificial, los permisos debieran pasar de tomar 3 años a 3 meses. Y sus avances y los KPI se publicarán en plataformas transparentes, como en Portland, que vamos a ver después. Y en Chile ya estamos avanzando con eso, con Revit y Norman. Ojo con eso. O sea, ya estamos empezando a aplicar inteligencia artificial para acelerar esas cosas. Después, los códigos y normas. Larson dice que dejarán de ser generales y discrecionales y van a pasar a ser flexibles, y esto es lo importante, basados en performance y desempeño. Todo lo contrario a la norma térmica recientemente impuesta. O sea, ¿por qué no? Si tú garantizas que tu edificio es eficiente, ¿para qué te tienen que decir? O sea, si yo quiero hacerme mi casa en Coyhaique con puros ventanales, ahora no me dejan. Bueno, basemos el performance, midamos, pero no, ya. Y por último, la planificación territorial y las ordenanzas,
pasarán a ser dinámicas, basadas en evidencia, modeladas en tiempo real y con mecanismos de incentivos y condiciones transparentes. ¿Cómo lo están haciendo en el mundo? Permisos flexibles. Seattle, Washington, Estados Unidos. Un edificio de usos mixtos que tenía 8 niveles de estacionamiento, 4 en el subsuelo, 4 sobre el segundo nivel, y que ellos ya saben que con la venida de los vehículos autónomos y los sistemas de suscripción, de aquí a 10 años o a 5 años no van a requerir tantos estacionamientos, e ingresaron un permiso en que los 4 pisos de estacionamientos de arriba se pueden convertir en departamentos a futuro, y se lo entregaron y lo están construyendo. ¿Ustedes se imaginan un permiso flexible en Chile en que te digan, te vamos a dejar achicar los estacionamientos y meter más departamentos? Y aquí estamos alegando porque estamos reduciendo en un 50% el requisito de estacionamiento cerca del metro. Por otro lado, si tenemos un 21% de los hogares de Chile unipersonales y es carísimo arrendar una casa, un departamento con cocina, lavandería, etcétera, bueno, ¿por qué no habilitamos los modelos de co-living? Que son como los dormitorios de estudiantes, donde tú arriendas tu pieza donde vives y tienes una lavandería en común, tienes una sala bonita para arrendar, que reserváis por una aplicación para tu cumpleaños, vaya a un work café, no tengo idea, ya está pasando en otros países, pero esto requiere normativa que todo lo habilite. Por otro lado, en Chile también hay casos interesantes. La participación ciudadana. En la pandemia, Macul hizo el primer ejercicio de jornadas de participación ciudadana para su plan regulador y fue tremendamente exitoso porque antes llegaban 8 personas, 4 inmobiliarios y 4 activistas o vecinos que no querían nada a la participación ciudadana, y en Macul la participación fue enorme porque la gente desde la oficina, desde la casa, en cualquier horario podía andar. De hecho, la Contraloría lo promovió como un esquema ahora que amplifica la participación ciudadana. Y esto es lo que más me gusta a mí. La ciudad de Portland, Oregon, generó una fuerza de tarea para acelerar la aprobación de los permisos. Y querían bajarlos, la meta era de 200 a 100 días. Y se establecieron 3 objetivos: bajar los plazos, mejorar la gestión del desempeño y mejorar la experiencia del cliente, que son los ciudadanos, pero también las inmobiliarias. Y miren qué bonito. En palabras de la concejala de Portland, que después fue candidata a alcaldesa, Carmen Rubio dice: la gran necesidad de más viviendas en todos los niveles de ingreso es lo que me impulsó a plantear el desafío y ofrecer una mejor manera de servir a quienes literalmente construyen y dan forma a Portland todos los días. O sea, servir a quienes construyen y dan forma a la ciudad, a las inmobiliarias. Al reunir todos nuestros permisos bajo una sola autoridad, podemos reducir el costo de tiempo que lleva a realizar un proyecto, y eso es bueno para los habitantes de Portland y para su economía. Y generaron un tabló donde tú vas siguiendo los distintos pasos, y es público y está disponible, y tú vas viendo entonces dónde se trabó el permiso, qué es lo que falta, y eso permite que tú apretes al DOM, por así decirlo, pero también el DOM sepa a quién, digamos, dónde tiene que apurarse, etc. Y ojo, que Portland es una de las ciudades más progresistas de Estados Unidos, y ella es demócrata, y es demócrata radical. Y acá en Chile también están pasando cosas buenas. O sea, lo que hizo el alcalde Castro con su agencia de inversión en Renca es notable. O sea, sentarse al mismo lado de la mesa y decir, vamos a generar un equipo para facilitar y monitorear la inversión pública y privada, con 3 líneas estratégicas: monitorear la intervención, identificar suelos, levantar información para orientar el crecimiento urbano, pero atraer y facilitar acompañamiento técnico a los inversionistas para agilizar los permisos y posicionar a Renca entonces como un entorno confiable. Pucha, si todos los alcaldes fueran así, y yo no soy del partido de Castro ni nada, pero creo que es notable que en vez de seguir enfrentándonos, nos pongamos todos al mismo lado de la mesa y veamos cómo sacamos el proyecto adelante. Y por último, usar la data y no la guata. Tenemos las capacidades tecnológicas. Nosotros acabamos de lanzar, y ahí está la dirección, el Visor Urbano Territorial, junto con Urbano Proyectos y Nora Lab, en la UDD, que homologizamos todos los planos reguladores de la región metropolitana. Los homologamos. Con todos los usos de suelo, 50 y tantos usos de suelo, etcétera, y con todas las infraestructuras, lo que permite empezar a entender un poco cómo se mueve esta cosa. Y ahora estamos haciendo modelaciones reales, en base a la realidad de los usos de suelo, de cómo se va a comportar
la eventual modificación a las densidades. Entonces, para terminar, los nudos críticos están claros. Sistema de permisos complejo y lento, suelo urbano cada vez más escaso, construcción más cara por metro cuadrado, más hogares que demandan vivienda, pero de viviendas más chicas. Y la política debiera ir hacia reglas más claras, permisos más ágiles, gestionar mejor el suelo, facilitar el financiamiento, mitigar riesgos, aumentar la productividad. Como conclusión, la planificación urbana tradicional está siendo hoy desafiada por las nuevas dinámicas demográficas, sociales, económicas y tecnológicas que los propios planificadores nos estamos resistiendo a enfrentar por problemas de agencia o ideología. Esta es una opinión mía. 2. No se trata de renunciar a la planificación, tampoco de promover la desregulación, sino más bien de buscar menos pero mejor planificación. 3. Más que resistirnos a los cambios reglamentarios, yo veo estas propuestas como una oportunidad de provocar un cambio de raíz de nuestra lenta planificación, sacudir el árbol, podarlo, que florezca con toda la fuerza de los nuevos tiempos. Y aquí hay una oportunidad enorme. Me encantaría que el presidente y que Poduje convocaran al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y les dieran una tarea de verdad. Ya tenemos una política. Que propongan un proyecto de ley de una nueva Ley General de Urbanismo, Construcciones y su ordenanza de aquí al término del gobierno. Que incorpore todas estas buenas prácticas, la tecnología, etcétera, para no seguir peleando por la vía reglamentaria. Porque yo creo que resistirse al cambio solo va a generar peores ciudades y más desigualdad. Muchas gracias.